por eso sigo aquí, ¿no? Ujú. Y ¿qué más? Escogí esta materia porque, bueno, era lo que me indicaba la malla, pero de todas formas me parece bastante interesante, más que nada, porque al menos en países como aquí, como de Latinoamérica, en que, uy, los políticos, uy, dan a veces más miedo que el choro, ¿no? Entonces, Claro. eh, me gustaría entender bastante bien cómo funciona este fenómeno de la política, la economía, todo eso, porque es como, por ejemplo, ahora igual peco de hablador, ¿no? Y no sé si es que ya habrán dado sus propuestas los políticos, que yo sepa, no. Pero Ujú, yo ya veo que hay un montón de gente que dice, es que yo voy a votar por el Lazo, es que yo voy a votar por, yo qué sé, el Yaco y así, y ni siquiera han dado ujú. propuestas. Es como un plan de, no, es que yo voto por este porque me cae bien, que sí que no. Entonces yo creo que por eso también estamos medio, discúlpeme la palabra, pero medio jodiditos así en Ujú. economía y que luego le echan la culpa al uno y el otro y bla, bla, bla. Entonces, sí me interesaría bastante entender ese tipo de cosas. Además, hay una página en Facebook que es bien, bien chata, que es de memes, es seria, pero al mismo tiempo no es seria, es de memes de historia y política y esas notas. Ujú, ujú, Y, o sea, a veces uno no sabe y en los comentarios te pasan el contexto, entonces ya te enteras de lo que ha pasado en diferentes países de la historia y ujú. me parece bastante interesante eso. Claro. Y ya pues no sé qué más podría decirle. Como dijo la compañera que tiene un gato, yo tengo un perrito que está... Y eso, profe. Ya, pues chévere. Gracias, Francisco. Mónica Albán. Mónica Albán. Ahí ya te presentaste. Y, espérate un ratito. Andrea Castro. Buenas tardes, Inge. Mi ¿Sabes? cámara no funciona ahorita. Eso lo voy a Ya, arreglar el fin de semana. Entonces, la próxima clase espero ya tener. ya, chévere. Bueno, estoy estudiando ingeniería agroindustrial. Estoy en séptimo. La materia la tomé porque está en mi malla, Ujú, pero me llama bastante la atención porque se va a estudiar la política o se va a conocer la política y considero que en todo lo que uno trata o convive es política, está en el amor. Y me ujú. parece interesante. Espero aprender mucho y eso. Ya, ya, gracias. ¿Alguien faltó de presentarse? Porque a mí se me mueven un poco los cuadros, entonces a veces no es tan fácil seguir que estén todos y todas. ¿No falta nadie? Si no, coja nomás la palabra, si es que no ha tenido oportunidad. Ya, bueno, está bien. A ver, estábamos en esto de la presentación, ya, la presentación mutua, digamos. Ya. Eso, claro, un poco, algunos de ustedes ya abordaron esto, pero de hecho topamos tercer capítulo de esta tarde. ¿Por qué? ¿Por qué una materia como esta en el pensum de ingeniería, de ciencias, qué sé yo, de tecnologías? Una materia como esta está aquí porque estas materias tienen que aludir al menos a preguntas como ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de estudiar lo que estudio? O sea, ¿para qué estudio? Tiene que plantear, tiene que abordar, porque evidentemente, si vamos a hablar de la realidad del mundo, eh, nosotros estamos en el mundo, ¿no? Entonces, nuestra vida actual y futura
el ejercicio profesional futuro, el trabajo, si es que lo hay, hacia el futuro. Ya ven, todo tiene que ver con cómo está el mundo, cómo está el Ecuador, por supuesto, pero no solo el Ecuador así, sino el mundo. Ya ven, estamos viviendo una pandemia y la pandemia nos ha obligado a estar encerrados, aislados, hasta el punto que no es posible hacer clases presenciales, sino que tenemos que hacer de esta manera. Entonces, lo que pasa en el mundo no es algo abstracto, eso quiero decirles. O sea, lo que pasa en el mundo nos atraviesa, nos constituye, nos puede destruir también. O sea, la pandemia nos puede enfermar y ojalá que no, por supuesto, podemos morir. Es decir, no es algo abstracto, quiero decir. O sea, eso, lo que sucede en el mundo, más todavía, ¿no es cierto? A veces uno decía, bueno, la guerra en Siria, está al otro lado del mundo, ni me entero mucho de qué pasa en Siria, ni por qué hay la guerra, etcétera. Pero ahorita esto que ha sucedido tiene que ver y mucho, ¿no es cierto?, con las características del mundo actual. Es decir, el origen de la pandemia, eso de que de unos animalitos, aparentemente de los murciélagos, pase el virus a los seres humanos, tiene que ver con cómo nos relacionamos con la naturaleza, ¿no es cierto? O sea, el cómo establecemos esa relación con la naturaleza y además cómo, en definitiva, esa relación con la naturaleza está atravesada por el tipo de relaciones que construimos entre nosotros, los seres humanos. Entonces, el tipo de relaciones que construimos entre nosotros determina, en último término, el tipo de relación que tenemos con la naturaleza. Entonces, claro, todos ustedes saben, la contaminación ambiental, la depredación sobre la naturaleza y todo lo demás, existe. ¿Por qué? Porque hay un proceso de mercantilización extendido cada vez más, globalizado, mundializado, que convierte a la naturaleza y sus elementos, ¿no? Los animalitos, etcétera, en otras mercancías más. Entonces, el origen de la pandemia tiene mucho que ver con eso y luego la expansión de la pandemia tan rápida y todo lo demás, por supuesto que tiene que ver con la globalización, pues, o sea, con esto de que es fácil viajar, y etcétera, tiene que ver. Es decir, ya ven, como la situación del mundo no es algo abstracto, no es que la guerra en Siria es en Siria, no, la guerra en Siria indirectamente también nos afecta porque en Siria se estaban jugando los intereses, se siguen jugando los intereses de las grandes potencias del mundo. Y como queden esa correlación de fuerzas va a influir también en nuestro país, en nuestra cotidianidad hasta, en nuestra vida. Y ya ven, lo de la pandemia es súper claro y evidente como un proceso que es mundial, nos ha determinado y nos ha condicionado incluso la vida personal, o sea, hasta ese punto, quiero decir. Entonces, esta materia, ya ven, tiene que topar esas preguntas. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Para qué estudio lo que estudio? Solo para yo saber y tener plata, como decía algún rato alguno de ustedes, o para construir, aportar en la medida de lo posible, por supuesto, a los demás, ¿no? Porque vivimos en esa interrelación profunda con los demás. Tan profunda que fíjense estos aparatos que nosotros estamos usando, el almuercito que nos pegamos hace 1 hora, 2 horas, si ustedes se ponen a pensar, detrás del arroz que comimos hay gente que sembró el arroz, gente que cuidó el arroz, gente que cultivó el arroz, y ustedes deben saber que donde se cultiva el arroz, se cultiva en zonas pantanosas, o sea, es complejo, pues, ¿no es cierto? Es un trabajo duro. Se cultiva el arroz, bueno, eso hay que llevar a pilar, o sea, a la piladora, para descascararle, se acumula, se transporta, se mete en sacos, se transporta, se trae acá así en grande, en cantidades, se vende en cantidades pequeñas y eso es lo que compró alguien y trajo a la casa. Y luego en la casa alguien cocinó, etc. Es decir, como ven, hay una cadena de producción en cualquier cosa que piensen, siempre hay una cadena de producción. Es decir, el arrocito que comimos ahora tiene que ver con un montón de gente. Y por lo tanto es imposible que nosotros vivamos aislados, solos, eso no existe.
Nadie vive así. Por más que no tenga mucha relación con las personas, sea tímido, lo que sea. Que todos comemos. Y el rato que comemos, nos compramos un yogur, ese yogur, hay una cadena de producción ahí atrás, usamos sillas, usamos estas computadoras, etcétera. Igual hay cadenas de producción y por tanto hay miles, cientos de miles de personas con las cuales nos relacionamos indirectamente. Es decir, hay un tejido social. Entonces, en ese tejido social estamos interactuando, es decir, no es que estamos solitos. Nunca estamos solitos. Nadie se autogenera, sino que siempre estamos en medio de. Y por lo tanto, el sentido del estudio debería recoger esa realidad. Pues, ¿no? O sea, todos sabemos el ingreso a la universidad, parte de la contrarreforma educativa del Correa, fue poner estos exámenes a través de los cuales no necesariamente los mejores entran. Antes tampoco, ¿no? Antes que no, tampoco era así, pero ahora tampoco. Es decir, no necesariamente los mejores entran, no necesariamente los más aptos. Hay una serie de cruces y recruces que son socioeconómicos, culturales, etcétera, que excluyen a un montón de gente de esto que debería ser mucho más abierto, etcétera. Pero no es, que esta es una sociedad que discrimina, que excluye. Y ya, pues, o sea, hay un montón de cosas, ya ven. Y claro, en esta materia, por supuesto, no vamos a resolver esas preguntas, pero sí tiene que topar esas preguntas, tiene que llegar a topar esas preguntas en la vida de cada uno de ustedes, porque los datos que vamos a ver del mundo, ni sé qué, obviamente tienen que ver con la vida de todos y todas. Es decir, son como ustedes de alguna manera aludieron, estas materias son una oportunidad para mirarse hacia adentro y hacia afuera, para mirarse individualmente y colectivamente, para pensarse en ese entramado que es la sociedad y para también verse como personas de cara a, frente a ese entramado social. Y, y además, como también ustedes dijeron, son materias que deben servirnos para ubicarnos en nuestro tiempo, en nuestro espacio, en nuestra realidad, nuestro país, en nuestro mundo, en lo que nos ha tocado vivir, que son estas condiciones un poco complejas debido a la pandemia, pero incluso un poco más allá de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿por qué existen estas materias? En último término, es por todas estas cosas. Como ven, responde a una complejidad también. Que, de hecho, nuestro ejercicio profesional, etcétera, se va a dar en una realidad específica. Así nos vayamos a estudiar afuera, un rato vamos a regresar. Entonces, nos vamos y estando afuera también estaremos interactuando a nivel internacional. Si van a estudiar en Estados Unidos, qué sé yo, o sea, alguna idea debemos tener, ¿no? De qué pasa allá, qué pasa aquí y las relaciones que hay entre allá y acá y toda esa cosa. Y a la final vamos a regresar acá a ejercer una profesión en esta realidad. Entonces, por eso es necesario, casi que imprescindible. Ya. Lo que ya les decía, ¿no es cierto? Se da tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje como el ejercicio profesional se da en una realidad concreta, que es la educación aquí y el ejercicio profesional aquí, afuera, etcétera, pero siempre hay además interconexiones, por más que el mundo esté globalizado, es decir, nosotros estamos interactuando en ese mundo, desde aquí, desde afuera, como sea. Cuarto capítulo del día de hoy, la educación. Generalmente no se suele topar este tema, pero este es un tema central pues, en lo que estamos haciendo, o sea, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Alguna vez por lo menos hay que pensar qué mismo es esto, ¿no es cierto? ¿Qué mismo es la educación? Y a ver si eso ya caminó.
La educación, como dice allí, como dicen los pedagogos, es un proceso doble. Es un proceso formativo e instructivo. Formativo e instructivo al mismo tiempo, además, o sea, doble. No solo hay la transmisión de conocimientos, que es la parte instructiva, sino que a la vez se transmiten formas de entender la realidad, formas de entender el mundo, cosmovisiones, formas de entender las relaciones humanas, formas de entender las relaciones de poder. Porque aquí, de entrada, ¿no es cierto? Aquí, en un aula, quiero decir, están construidas relaciones de poder. Si ustedes se ponen a pensar cómo está distribuida espacialmente el aula, ustedes están sentados frente a alguien que está parado. O sea, desde la misma distribución espacial, desde la misma arquitectura, si quieren verle así, está definido quién tiene el poder, quién manda. La misma distribución espacial hace eso. Es decir, hay relaciones de poder en este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque toda relación humana es relación de poder. Entonces, esta también. Esto muchas veces nosotros los profesores no decimos, pero hacemos. Entonces, a mí me parece que lo justo es explicitar las cosas. ¿Por qué? Porque el poder es una cosa compleja. Entonces, es preferible que esté explícito y que además haya retroalimentaciones, o sea, controles democráticos, porque el poder dejado así, abandonado, etcétera, pues terminar siendo una cosa perversa. Entonces, tiene que haber controles democráticos. Y a mí me parece que es justo con ustedes explicitar y decir, bueno, a veces pasan las cosas así, pero aquí, claro, trataremos de que esta relación sea lo más horizontal, lo más democrática, y por eso mismo explicito. O sea, les pongo así, las cartas abiertas sobre la mesa. Porque como les digo, los profesores muchas veces ni siquiera decimos eso, pero hacemos. Y eso es complejo, porque ustedes han tenido ya 1 millón de profesores hasta este momento. Y seguro que han de haber tenido profesores, yo tuve, por eso mismo les digo, que el primer día casi ni se presentaban y comenzaban a llenar la pizarra. Y a la clase siguiente lo mismo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ustedes me dirán, ¿y dónde está la parte formativa? Claro, aparentemente todo es instrucción, 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 pizarrones completos y demostraciones y teoremas. Claro que hay parte formativa, pues, porque de hecho ese profesor nos está transmitiendo su comprensión de esta relación. No nos está diciendo, nos está haciendo, que es peor. O sea, una comprensión que es autoritaria, en la cual hay un actor, alguien habla y los demás tomamos apunte y nada más. Es decir, una comprensión de ese tipo. Y eso es lo que nos está transmitiendo. Y tan nos transmite que, claro, es lo que aprendemos a veces. Y después cuando algunos de ustedes decían que querían dar clases, ni siquiera reproducimos eso. Porque es lo que aprendimos. Entonces ya ven, o sea, hay un proceso de transmisión formativa, habría que decir más bien deformativa, de concepciones de cómo se construyen las relaciones humanas, etc. Es decir, los pedagogos parece que tienen bastante razón. Efectivamente, el proceso educativo es un proceso formativo e instructivo. Y por lo tanto es complejo, es integral, alude a la integralidad humana y además no es neutro. Igual que esto decía un pensador gringo hace unos 15, 20 años, decía, la ciencia y la tecnología no son buenas ni malas, pero tampoco son neutras. Igual pasa con la educación. La educación no es neutra. La educación está estructurada y funciona porque hay un conjunto de intereses que están asumidos allí. En específico, esta asignatura, la parte instructiva, digamos, está en el programa. Pero la parte formativa debería ayudar a construir una conciencia crítica, un pensamiento crítico, un poco lo que algunos de ustedes decían, sobre la realidad. Y ese es, digamos,
un poco la parte formativa que debe tener esta materia, incluso este tipo de materias. ¿Por qué? Porque como decía un gran pensador, héroe, padre de la patria cubana, que se llamó José Martí, fundador, de hecho, de la República de Cuba, hace más de un siglo. Él decía, y también fue maestro, él decía, maestro, poeta, pensador, escritor político, etcétera, fue muy intensa su vida. Él decía, educar es formar hombres, y claro, nosotros añadimos, y mujeres, por supuesto, que claro, era un hombre de su época, y por eso decía esto. Educar es formar hombres y mujeres para la vida, nada menos. Es decir, esto sería interesante que ustedes lo tengan siempre en cuenta. O sea, educar no es profesionalizar nomás. O sea, si el compromiso, uno de los compromisos centrales que tiene la Politécnica con la sociedad es educar, no solo es profesionalizar, es formar hombres y mujeres para la vida. Y eso es mucho más integral y profundo y más complejo, por supuesto, que solamente profesionalizar. Algunos de nosotros asumimos, pensamos que eso es lo que, un poco el objetivo, el deber ser, ¿no? De este quehacer de enseñanza-aprendizaje. O sea, no nos podemos quedar en lo mero inmediato, ni en la función, ni en la necesidad funcional del aparato productivo. O sea, nuestra tarea es compleja, por eso mismo difícil. Es educar hombres y mujeres, es formar hombres y mujeres para la vida. Nada más ni nada menos. Que claro, es complejo, profundo, etcétera. Pero eso es lo que debería estar guiándonos, ¿no es cierto?, en estos quehaceres. Y si la Politécnica declara que es una institución educativa, centralmente es eso es lo que más hace, ya pues entonces esto debería estar cruzándole al quehacer de la Politécnica, ¿no es cierto? Y todos sabemos lo que pasa. No es tan así, por desgracia. Porque hay unos discursos tecnocráticos que dicen, no, lo que importa es la tecnología, la ciencia, ¿para qué más? Ya ven, la Politécnica se ha pasado en eso, por decir un número, 50 años. Y ya, pues, ¿cuál ha sido el resultado? Yo les puedo aportar con datos sobre esos resultados. O sea, la Poli queda debiendo. Sí, ha habido egresados interesantes, gente que ha aportado, ya. Pero también ha habido los Alexei Mosqueras, los Alexis Bravos, tal vez ustedes no saben quiénes son. El uno ex ministro de Recursos Naturales, el otro ex presidente de Petroecuador, que este rato están avecindados. Bueno, al uno ya le sacaron de allí, pero estaba avecindado en La Tacunga. Sí saben que queda en La Tacunga, ¿no es cierto? La cárcel. ¿Por qué? Porque estuvieron embarrados en todo lo que pasó. Es decir, ese tipo de egresados también hay. Y yo estoy grabando esta clase y se va a quedar grabado. Porque estas cosas hay que decir. O sea, no hay que esconder. Pues, eso es público. O sea, no hay cómo esconder. Por lo tanto, esto de educar para formar hombres y mujeres para la vida es una cosa central, importantísima. Y todo el quehacer de la Politécnica debería, digo yo, estar cruzado por esta idea. No formar tecnócratas, pues, no formar gente que está casi descerebrada, o sea, con un chichón en el lado izquierdo del mate y con un hueco en el lado derecho. No, pues, o sea, una formación integral, por eso mismo. Eso me puede costar, yo sé, porque, o sea, así son las cosas en la Politécnica, pero yo sí pienso que hay que decir, así cueste. Justamente para el deber ser de la educación, debe plantearse superar lo que dice ahí, las prácticas domesticadoras, reproductoras que conducen solo a la alienación y cierran las puertas de una praxis verdadera y a la construcción de sujetos.
Nuestro objetivo debería ser en parte construir sujetos, por lo tanto no objetos del proceso educativo, porque desde el proceso educativo comienzan a ser o no ser sujetos. Es más, siguiendo lo que plantea Pablo Freire, que es quizás el pedagogo más importante de América Latina del siglo XX, en un libro que ojalá que alguna vez lo lean, que se llama La educación como práctica de la libertad. Él dice ahí, mientras el docente domesticador, o sea, el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional, es siempre el educador de los educandos, el educador para la liberación tiene que morir como educador exclusivo de los educandos a fin de renacer en el proceso como educador educando de los educandos. Tiene que proponer, además, que los educandos mueran exclusivamente como educandos del educador, a fin de que renazcan como educandos educadores del educando educador. Entonces, ya ven, o sea, en definitiva, nosotros tenemos que morir como profesores de nuestros estudiantes a fin de renacer como estudiantes de nuestros estudiantes, y tenemos que proponerles a ustedes que mueran como estudiantes de sus profesores para que renazcan como profesores de sus profesores. O sea, esto es plantear la cosa de otra manera, hacer un giro de 180 grados. Imprescindible y necesario, ¿por qué? Porque esto plantea de entrada, ¿no es cierto?, el reconocer nuestra igualdad básica. Es decir, nosotros somos seres humanos, ustedes, nosotros, todos somos seres humanos. Y la diferencia central que hay entre ustedes y nosotros es una diferencia cronológica, pero no más. Es decir, básicamente somos iguales. Por lo tanto, en este proceso, todos debemos ser sujetos. Es decir, no hay un sujeto y otros objetos. Todos debemos superar lo que es la práctica tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje en la cual los estudiantes son casi un apéndice de la banca, son un objeto. Y proponerles que no, que asumamos todos nos asumamos todos como sujetos de este proceso, en el cual además el aprendizaje es bidireccional, o sea, no solo va desde aquí para allá, sino también viene de allá para acá. Como alguien decía cuando hablaban ustedes, aprendemos nosotros, aprendemos en este proceso. Y por eso de ley les da de pasar a ustedes que para un profesor jovencito que recién está comenzando, chuta, está medio flojo, no sé qué. Pero conforme pasa el tiempo, conforme avanzamos en experiencia, de la experiencia aprendemos. Y aprendemos en definitiva de la interrelación con ustedes. Es decir, no es, por lo tanto, esto no es un proceso unidireccional, sino es siempre bidireccional. Y recoger lo que dice Pablo Freire es asumir conscientemente que este es un proceso bidireccional. Por supuesto, si somos iguales, todos somos sujetos, aprendemos los unos de los otros. Es decir, de nuevo, reconocemos que en la sociedad todos estamos relacionados con todos y en un proceso de enseñanza-aprendizaje todos podemos aprender de todos. Y eso es lo que en definitiva plantea el Pablo Freire. Y el diseño de la materia, como ustedes van a ver, está en el sílabo, etcétera, recoge un poco esta idea, ¿no? O sea, por eso es que se les manda a leer cosas para que después traigan las preguntas, sí, para que ustedes actúen, para que asuman este proceso de enseñanza-aprendizaje como suyo, propio, y que además haya interacción. Claro, eso se logra mucho más, por supuesto, yo sé, en el face-to-face, como dirían ustedes, en vivo y en directo. Pero bueno, o sea, en estas condiciones hay que hacer aproximaciones que ojalá que lleven un poco también a esto, ¿no? A esto de la interacción, del ida y vuelta y todo lo demás. Porque en la educación importan las formas, no solo importan los contenidos.
importan las maneras, las formas, cómo se construye esta relación. O sea, no solo es importante que yo sepa y que sea un científico de alto nivel, sino que sepa relacionarme con ustedes de tal manera que logre, ¿no es cierto?, que ustedes poco a poco vayan siendo autónomos incluso en estas materias y vayan aprendiendo, claro. Es lo que, ya ven, lo que dicen algunos pedagogos, o sea, sin embargo, o sea, ese es el, como está dicho ahí, ese es el deber ser, pero del deber ser al ser siempre hay una distancia. Como decía ahí, sin embargo, la educación formal, la educación tradicional, por desgracia, no suele abordar lo fundamental. Y eso, ahí les pongo hasta gráficamente. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, las relaciones interpersonales que están resumidas en la sexualidad humana. Híjole, ¿qué hace la educación tradicional respecto de este tema? Casi que lo elude, casi que no lo aborda. Todos, en más o en menos, hemos pasado por esto y sabemos que la educación tradicional, formal, un tallercito por aquí, unas charlas por allá, que muchas veces se quedan en lo más inmediato y lo más superficial, que es una descripción anatómica humana, unas clases de anatomía humana y hasta ahí. Y justo cuando comienza lo más importante y lo más profundo y lo más rico del tema, que es la interrelación precisamente, hasta ahí llegamos. O sea, lo que hace la educación tradicional, la educación formal, es casi una caricatura, ¿no es cierto?, de este tema. Y eso sí es un gran problema. Pero claro, si nos ponemos a pensar en las relaciones interpersonales, las relaciones de la sexualidad, nosotros, ¿no es cierto?, ustedes y yo todos nos daremos cuenta que estas relaciones nos constituyen y nos constituyen muy profundamente, tan profundamente que nosotros somos lo que somos desde ese abordaje. Nos define. Las opciones sexuales, en último término, nos definen, es un elemento muy importante de nuestra definición frente a las demás. O sea, tan profundo es que nos constituye. Y nos constituye de una manera muy básica, ¿no? Pero fíjense, la educación tradicional se pasa por el costado. Nos meten un montón de cosas, de ideas parciales, laterales, etcétera, pero lo importante no. Y esta es una de las cosas más importantes de la vida. Y ya ven, se pasan por el costado. Es más, esto abarca una problemática súper compleja, grande. Está atravesado por un montón de cosas, prejuicios, etcétera. Solo les planteo un tema, la homosexualidad. Chuta. Si yo les hiciera una encuesta este rato, o sea, les preguntara, dijera, saquen un hoja de papel, contéstenme esta pregunta, ¿cómo nos ubicamos, cómo se ubica cada uno frente a la homosexualidad, cada uno y cada una? Y ya sé lo que me van a responder. O sea, claro, me van a decir, no, ¿qué pasa? Si yo soy hijo de la Constitución, soy hijo del Internet, soy del siglo XXI, o sea, yo soy tolerante, amplio, etcétera. Así que pues, o sea, ya, así por ahí, cada cual haga lo que cada quien y con tal que no se metan conmigo, chévere, que cada quien viva su rollo. Más o menos por ahí irían las respuestas, muy seguramente. Ahora, si son hijos de este país, hasta habría que ver, ¿no? De pronto, como aquí hay una cultura fuertemente conservadora, a lo mejor en esa cultura fuertemente conservadora
lo que plantearían sería seguramente a lo mejor una reproducción de esos prejuicios conservadores, que vienen muchos de ellos de la iglesia, no necesariamente, pero sí, la iglesia católica, las iglesias protestantes suelen tener un abordaje súper conservador, lo más reaccionario posible, etc. Ahora, por si acaso, ¿no? Para mí, en mi humilde opinión, la iglesia tiene cosas interesantes y algunas limitaciones también. O sea, por ejemplo, el testimonio de alguna gente, de agentes de pastoral, de obispos incluso, es súper rescatable, súper relevante. A mí me parece muy rescatable el testimonio de vida de Monseñor Leonidas Proaño, por ejemplo, aquí en el Ecuador, o de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de El Salvador, que en medio de la guerra civil salvadoreña denunció la guerra sucia que hacía el ejército y las fuerzas de extrema derecha. En medio de la guerra civil se jugó la vida y le asesinaron por eso. Entonces, claro, y pueden entrar a internet, sería bueno que entren en el internet, se enteren un poco más de estos personajes, ¿no? Personajes muy relevantes de un compromiso con su país, con su sociedad, intachable, imposible de decir nada. Pero junto, por desgracia, con ese tipo de testimonios, en la misma Iglesia Católica, ¿no es cierto?, han habido una serie de escándalos de pederastia, de abuso sexual de niños y niñas incluso, de pederastia. Y hay casos terribles, miles de niños abusados en Irlanda, en Estados Unidos, etc. Y muchas veces la jerarquía lo que hizo es tratar de tapar, o sea, este párroco está metido en esto, entonces le cambiamos de parroquia para otro lado, cosas así. Y tratar de esconder, o sea, lo que es o sea, en la sociedad civil es un delito, y en la iglesia también se supone que es súper condenado, y el delito trataban de esconder. Entonces, hay esas prácticas, y después de que la iglesia ha actuado así, nos quiere venir a decir que está bien y que está mal en la sexualidad, o sea, ahí me parece bastante complejo, cuestionable. O sea, no creo que haya mucha autoridad moral para decir que está bien y que está mal en la sexualidad con esas prácticas de la pederastia y etcétera. Que por supuesto no es toda la iglesia. Por eso yo sí creo que hay que distinguir. Por supuesto que no, pero ha habido. Y por desgracia sigue habiendo. Entonces, ya ven, o sea, esta problemática de la sexualidad es súper abarcativa, súper compleja, hay un montón de cosas y de temas, y yo les decía la homosexualidad, ¿por qué? Porque es un tema que muchas veces es súper complicado de tratar. A ver, los gringos que todo hacen estadística, hace ya años hicieron unas estadísticas, un estudio, más o menos llegaron a la conclusión que entre el 10-12% de la población, estadísticamente hablando, en Gringolandia, eran homosexuales. 10-12%, y bueno, aquí en el Ecuador va a ser similar, más o menos, un poco más, un poco menos, pero por ahí a ir, ¿no? Y en el resto del mundo también pasa lo mismo. Es decir, y no solo actualmente en el mundo, sino si vemos las culturas anteriores, todas las sociedades humanas ha habido homosexualidad. Eso no es, y si lo que los gringos plantean es cierto, un 10-12% de la población estadísticamente hablando es homosexual. Y ya, eso dicen los gringos. Y si vemos, ya les digo, históricamente también ha pasado así. Es más, en otras sociedades la homosexualidad no era vista como ahora, ¿no? Como como algo malo, sino más bien era algo bueno.
Entre los griegos era algo bueno. Alejandro Magno era bisexual, al menos bisexual. Y era Alejandro Magno, el mayor conquistador de la historia. Qué sé yo. Entonces, ya ven, o sea, este tema de la homosexualidad, pese a que hay todos esos argumentos para reconocer finalmente si es el 10-12%, hay que reconocer que eso implica, ¿no es cierto?, que no es una anormalidad, sino es una normalidad, solo que minoritaria. Ya, pues, o sea, mínimamente deberíamos reconocer aquello, pero no, es súper complicado, súper difícil, etc. Claro, si les hubiera preguntado a ustedes, ya les digo lo que me hubieran respondido, seguramente, la mayoría. Pero asimismo, veamos, ustedes, la mayoría se dice tolerantes, amplios, con tal que no se metan con ustedes, etcétera, todo ese corrupción. Según las estadísticas de estas gringas, ¿no es cierto? 10-12% de la población. Aquí ahorita en esta aula virtual estamos como 50, 10% son 5, 12% 5 punto algo. Ya pues, lo que yo les diría es, bueno, lo que les sabía decir cuando estábamos en directo. Ya pues este es un momento como para que el que crea conveniente salga del armario y ya pues, todos somos amplios, tolerantes y etcétera. No se preocupen, en vivo y en directo pasaba exactamente lo mismo. Solo que como estaban juntitos ahí en las bancas, lo que sabían, y claro, yo no les oigo ahorita sus reacciones, pero lo que sabía suceder es que había risitas nerviosas, se miraban así de rojo al de al lado, a la de al lado, este man será, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Y ya, pues esa era la reacción. Como les digo, yo vengo haciendo esta pregunta desde que doy clases sociales. Yo di clases antes de materias técnicas y también les hacía este abordaje inicial y ya les hacía estas preguntas. Es decir, 25 años, un poco más de ejercicio docente, siempre les planteo la misma pregunta y casi siempre he tenido exactamente la misma respuesta. Nadie. A ver, a ver, a ver. Sí, yo sé que estoy haciendo unos saltos estadísticos ahí, que ni sé qué, que una cosa es un universo grande como la población de Estados Unidos y otra cosa es un universo chiquito como 50 personas. Sí, hay unos saltos estadísticos ahí. Pero en 25 años, digamos, 200 estudiantes que yo haya manejado por semestre, son 50 semestres. Ya ven, sale un montón de gente. Digamos que no han sido 200, que han sido 150, serían 7.500. Ya, pues, 7.500 ya no es tan poquito, ¿no es cierto? Entonces ya estadísticamente debería irse aproximando a eso. Y mi experiencia es que solamente una vez un estudiante alzó la mano y dijo, sí, yo soy homosexual. En 7.500, 10% deberían ser 750, 800. ¿Ya ven? No pasa. Pero claro, ¿por qué es que no pasa? Porque claro, o sea, si uno se pone a pensar, en el Ecuador, hasta hace unos 15 años, 15, 20 años, no me acuerdo cuánto, pero por ahí, en el Ecuador la homosexualidad era un delito penado con 3 años de cárcel. Ustedes, claro, no saben eso, no tienen por qué saber, pero era un delito penado con 3 años de cárcel. Claro, ya esas leyes ya cambiaron, la Constitución reconoce las diversidades, lo cual está muy bien. O sea, cambios legales, cambios constitucionales, perfecto, está muy bien. Son conquistas finalmente democráticas y está bien.
pero han cambiado las leyes, ha cambiado la Constitución. Pero ¿por qué sigue siendo tan difícil salir del armario? Porque evidentemente no han cambiado las prácticas sociales. Y ese es el tema. Que hoy, ya vamos para iniciar la tercera década del siglo XXI, las prácticas sociales están más aligeradas, etcétera, pero todavía hay una serie de prejuicios y de problemas alrededor de estos temas que hacen que sean lo que son y que nos condenemos mutuamente a vivir vidas complejas, con problemas, encerrados en nosotros mismos, en nuestros metros cuadrados, sin poder autorreconocernos, etcétera. Y no miremos solamente a los diputados, a los presidentes, sino veámonos nosotros mismos, a ustedes que tienen 20 años. Que si les hubiera hecho la encuesta, seguramente me responderían de las dos maneras que les narré. A ver, ustedes que tienen 20 años, ¿cómo se tratan entre ustedes los varones cotidianamente? No se andan diciendo, ve ni sé cuantito. De mijas. Eso, ¿no es cierto? Vas y le agarras una nalgada a mano llena, así es pan a pan. Ya ven. Ya, testimonio de ustedes. O, bueno, eso es fraternalmente, pero cuando se calientan entre ustedes, cuando se calientan, se insulta, pues obviamente, estamos calientes. ¿Qué se dice? Lo primerito que se dice. Maricón tal por cual, pues. Obviamente. A ver, pero pónganse a pensar qué significa eso. ¿Qué significa asignar, ¿no es cierto? Un significado tan peyorativo que es un insulto a un significante que es la homosexualidad. O sea, ¿qué significa? Ya en nuestra práctica cotidiana, pues. Ya no en el discurso en que yo soy hijo de la Constitución y del siglo XXI y del Internet. No, sino en nuestra práctica. ¿No es cierto? ¿Qué significa? Que estamos reproduciendo los mismos, pero mismísimos prejuicios de hace siglos, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Y ustedes, que son muchachos de 20 años, están reproduciendo lo mismo. O sea, cambiaron las leyes y las constituciones, pero ya ven, las prácticas sociales no han cambiado. Y no solo las prácticas sociales allá, ¿no es cierto?, externas de otros, de los legisladores, de los presidentes, de los ministros. No, las prácticas sociales nuestras mismas, en nuestra cotidianidad. Entonces, ya ven, o sea, esto de los prejuicios y etcétera, esto es una sociedad conservadora en el fondo. Culturalmente todavía muy conservadora. Porque hay esos prejuicios que circulan y que, claro, eso hace que la vida de quienes son homosexuales, pucha, sea una vida, imagino, ¿no? Una vida de súper compleja, de muchas veces vivir dos vidas, cosas así. Porque esta es la sociedad en la que vivimos. Y de eso, como ven, el sistema educativo, nada, se pasa por el costado, o muy poco. Si eso pasa con las relaciones interpersonales de la sexualidad humana, peor, mucho peor, las otras relaciones interpersonales, las que tienen que ver con el poder. Porque claro, cuando nosotros recibimos un curso formal de historia del Ecuador, por ejemplo, sí, el poder no existe. O sea, lo que hay son los personajes, los presidentes. Pero no hay relaciones de poder, no hay, qué sé yo, los grupos populares que pelean, pugnan por mejorar sus condiciones de vida, de existencia. No, eso no existe. Existe la sucesión de presidentes. O sea, una visión de la historia, además, sobre los personajes. ¿Y qué son los personajes? Los personajes representan intereses sociales. ¿O qué?
O el Lenín Moreno firma la carta de intención con el Fondo Monetario porque es el presidente. No, pues, firma la carta de intención con el Fondo Monetario porque esa carta de intención sintetiza un conjunto de intereses. Del capital transnacional, de los gringos, de los empresarios, los grandes empresarios ecuatorianos. Ese conjunto de intereses está resumido en una carta de intención, pues. ¿No creen ustedes que tomar una medida como subir brutalmente de un día para otro las gasolinas se da en abstracto? Se da porque, o sea, porque es lo que hay que hacer técnicamente hablando, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. Se rodea, claro, se le edulcora, o sea, se le pone bonito, haciendo un discurso supuestamente técnico, Simón, que es que no sé qué, que el contrabando, que puede ser cierto, en parte. Pero esa no es la manera de hacer las cosas. Tomar de un día para otro una decisión así, y ya ven lo que pasó. Y ahora, ¿cómo el gobierno relata las cosas? Es que hubo un intento de golpe de Estado, que sí, de pronto sí. Pero si yo hago una tontera mayúscula como eso, claro, yo mismo estoy creando las condiciones para el mismo golpe de Estado. Hasta. Obvio. Porque la gente reacciona como reaccionó. Porque se siente agredida, porque de pronto la gente más pobre dice, pucha, pero subiendo así la gasolina me van a subir la comida, así, de golpe. Y todo va a subir. Todos sabemos que eso va a pasar, va a tener un impacto muy fuerte, inflacionario, así sea errado desde el punto de vista tecnocrático, dice que cómo va a haber esos impactos, si el impacto del precio de la gasolina es marginal en el transporte, o sea, ya en la comida puesta en la mesa, entonces es poquito nomás, dice que. Pero la cadena de comercialización sube, con el pretexto incluso de ese tipo de medidas. Entonces, ya ven, no es que la gente de locas sale a la calle, pues, o sea, porque se alocaron, o porque quieren dar un golpe de Estado, sino también cómo manejamos estas relaciones. O sea, yo cojo y acojo solo el interés de los empresarios, saco a la madre al resto del Ecuador. Obvio, va a haber una reacción. Entonces, hasta elemental, ¿no es cierto? Pero ya ven, pasan estas cosas. Entonces, y de eso no nos cuentan. O sea, lo único que nos cuentan hoy, ¿no es cierto? Hay un relato en los periódicos que dicen, no, es que sí, bueno, no hubo un buen manejo político, así le ponen entre bien comillas, y se mandan la bronca contra la movilización, que dice que quemaron la Contraloría, que por supuesto está mal, yo no estoy diciendo que esté bien. O sea, hubieron excesos, cierto es, pero hay unas condiciones, ¿no es cierto?, que están detrás. O sea, no pasa porque sí, pues. Ni, digamos, los correístas se montan sobre la movilización social con intereses y por supuesto, pues, o sea, tratando de desestabilizar al gobierno, por supuesto que sí, pero eso no se da en abstracto, pues eso no se da porque son correístas y son malos, no, sino porque la misma medida del gobierno creó condiciones específicas para eso, pues. Y entonces, y ahora quieren lavarse las manos, decir que son inocentes y que ellos siempre han hecho bien por el Ecuador, etcétera, etcétera. O sea, ya ven, la historia que nos cuentan, si nos cuentan esa historia de los personajes de un presidente tras otro, elude lo fundamental, que son estas relaciones de poder que hay detrás, ¿no es cierto? Porque el presidente, la final, es un representante de. Y Correa también era un representante de. Si no vean ustedes, él comenzó con esto de las privatizaciones o las carreteras están en manos del Estado. No. Y desde la época de Correa ya estaban concesionadas. Las carreteras, el campo, ¿cómo se llama este campo? El campo, se fue el nombre, le entregó a la Schlumberger, no, a la Halliburton, perdón, uno de los campos petroleros más importantes del Ecuador. Él le entregó, no el Lenín Moreno, el Correa. Y vayan a ver cómo ganaron los banqueros a lo largo de los 10 años. Yo tengo ahí los datos, algún rato les puedo mostrar de cómo ganaron los banqueros con el gobierno del Correa, que supuestamente era antibanqueros. ¿Y ven? O sea, el rato que nos quedamos en el relato del personaje, ni sé qué, nos olvidamos de que ese personaje representa intereses.
O sea, no es porque sí, por lo tanto nos olvidamos de esas relaciones de poder que hay detrás. Y ya les dije, toda relación humana es una relación de poder. Piensen si no en una relación de pareja. Cuando, qué sé yo, ustedes ya han tenido la experiencia seguramente, y si no han tenido la experiencia estarán poniendo carpeta por aquí, por allá para tener la experiencia. Claro, está bien, es lógico. Pero la relación de pareja, ¿no es cierto? Comienza, digamos así, voy a ponerles un ejemplo. Nosotros los varones estamos camellando la pelada, invitamos un heladito, después una salida, otra salida, si es que hay chance al cine, etcétera, antes, ¿no? Cuando esto estaba abierto. Pero en fin, o sea, camellamos. Y claro, un rato determinado ya toca ir pensando en concretar la cosa, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Ya estamos nosotros así, ¿no? Ya, dale, ya, rayados con la chica. Y ya pues decimos, bueno, hay que concretar, así mismo otra invitacioncilla, y en medio de la invitacioncilla, ni sé qué, echamos los perros, Simón, contigo mismo es el asunto, ni sé qué, ni sé qué, ni sé qué. Bueno, a veces ella también se está entusiasmada y dice que bueno, pero de vez en cuando hay una reacción como esta, ¿no es cierto? Nos dicen, ¿sabes qué? Déjame pensarlo. Cosa que al susodicho, chica, le bajan, ¿no? De golpe. Déjame pensarlo, dame un tiempo, que ni sé qué. Ya. ¿Qué está haciendo ella? ¿No es cierto que ella está jugando al poder? Porque está diciéndonos a nosotros, antes de que seamos nada, antes de que establezcamos una relación, ya nos está diciendo, mira, 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 esto es así. Aquí quien manda soy yo. Ni siquiera somos nada todavía, pero aquí quien manda soy yo. Eso es lo que nos está diciendo. Y por supuesto, los varones también jugamos al poder, no solo que las chicas juegan al poder. Nosotros también. Y a lo mejor, algunos de ustedes incluso ha vivido cosas como estas, alguna. Ya es que estamos con alguien, ni sé qué. Nos vamos a una fiestita, una farra. Total, llegamos allá y en lugar de pasar con la susodicha, vemos otra pelada y comenzamos a pasar bailando con ella. Cosa que la susodicha está que se come cemento armado, dice, ¿y este idiota qué le pasa? Que ni sé qué. Total, nos pasamos con la otra, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros los varones en ese cuadro, en esa situación? ¿No es cierto que nosotros también estamos jugando al poder? Porque lo que estamos haciendo es sacándole la alfombra debajo de los pies, o la estera debajo de los pies, y le estamos dejando en el aire a ella. Le estamos diciendo, no con palabras, peor aún, con hechos. Estamos haciendo, estamos transmitiendo, en definitiva, mira, tú no eres mi única posibilidad. Así que, ya ves. Así que, o sea, aquí hay un intercambio de poder. Y estamos hablando de dos. Si eso pasa entre dos, ¿qué no pasará entre millones, pues? Y entre millones de relaciones de poder son más complejas, más entramadas, etcétera, y realmente existentes. Si no piensen ustedes, si el día de mañana Lenín Moreno toma nuevas medidas, nosotros nos calentamos, salimos a la calle, ¿y con quién nos encontramos en la calle? Ajá, sí, nos encontramos con los chapas. Y los chapas están armados hasta los dientes y nos darán de toletazos, de bombas lacrimógenas y etcétera. Ya ven. O sea, el poder puede ser así, brutal, en un ejercicio de violencia, pero abierta. Y el resultado de eso puede ser que muertos, heridos, ustedes saben, gente sin ojo, etcétera. Eso pasó.
Entonces, ¿cómo que el poder no es importante? Claro, o sea, es tan importante como la sexualidad humana, por lo menos tanto como, hasta el punto que nos puede construir y también nos puede destruir, porque claro, nos pueden matar, nos podemos quedar heridos por un ejercicio de poder violento y brutal que existe y siempre existe. No es que ocasionalmente nomás, no, eso es parte de la vida. Es decir, los aparatos armados para algo existen, no es porque sí, es para ejercicio del poder y para defender las relaciones que están establecidas, además. Por lo tanto, para la conservación de los poderes reales, o sea, más allá de las figuras presidenciales, los poderes reales que están atrás, los poderes económicos, los poderes políticos que están detrás. Ya ven. Y de eso, la educación formal, si de la sexualidad se pasaba casi por el costado, en puntillas, el poder no existe en la educación formal. Ni existe siquiera. ¿Sí ven? Efectivamente, la educación tradicional no aborda los temas fundamentales. Algunos están ahí. No son todos, por supuesto, pero estos son problemas importantes y no se abordan. ¿Qué sucede además? Uno, eso. Dos, cuando, no sé si ustedes tienen la experiencia, seguramente sí, ojalá que sí, que tenga un niño, un guagua, entre los 4 o 6 años, así cerca de ustedes. O a lo mejor ustedes se acuerdan cuando eran chiquitos, o tienen un sobrinito por ahí, o algún guagua, aunque sea de contrabando por ahí. Los guaguas cuando llegan a esa edad, más o menos, ustedes se acordarán o habrán visto que son, chuta, se ponen a preguntar todo. ¿Por qué el agua moja? ¿Por qué las cosas se caen? Si yo suelto el esfero, ¿por qué se cae? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Siempre están así, ¿no? O sea, son como esponjas que quieren aprender, que se cuestionan todo. Nada está, ¿cómo se dice? Nada está establecido, nada está dicho. Hay que saber. Y por supuesto, la vía de ellos es preguntar, ¿por qué? Pero los jóvenes llegan a los 20 años y por desgracia, en general, ya no se preguntan nada. Ustedes dicen, bueno, ¿y para qué me voy a preguntar nada? Si ya todo está dicho, pues, o sea, ahí entro al internet y están todas las respuestas. Qué sé yo, ahí están los libros. Y por último, al profesor, ¿no es cierto?, que entra por la puerta, chuta, además ustedes tienen esa pésima, horrible costumbre de pararse frente al maestro como que si estuviera entrando la ciencia, caminando casi, casi. Pero hacen ese tipo de ritos ustedes. A mí me parecen súper condenables, ¿no? Es mi opinión. A ustedes les ha enseñado que no, que hay que pararse. Entonces, claro, el profesor es la ciencia que camina casi, casi. Entonces, ¿ya para qué me voy a preguntar nada? Le pregunto al mambo. Y ya está. Pero si ustedes se ponen a pensar, esa actitud es la actitud más anticientífica que uno pueda ni siquiera imaginarse. Porque claro, pues si no nos preguntamos las cosas, ¿cómo vamos a hacer ciencia? La ciencia comienza por preguntarse las cosas, por ahí comienza. Incluso cuando se diseña un proyecto de investigación, uno tiene que fijar una pregunta, ¿no es cierto? O sea, ¿qué diablos quiero investigar? Pues algo de ver que no entiendo que necesito investigar. Porque si ya todo está dicho, ya todo está hecho, ya no hay nada que decir, ni que investigar. Einstein mismo decía que él había llegado a lo que llegó porque trató de ver el mundo con ojos de niño. Y claro, en la época de él, por supuesto, habían teorías sobre el tiempo y el espacio, y ya estaba resuelto el problema. Y ya ven que no estaba tan resuelto. Entonces hay que preguntarse las cosas. Pero claro,
entre el ser guagua y llegar a ser joven, han pasado 15 o 20 años de televisión, hoy digo, ¿no? 12 años de educación formal, tradicional, al menos 12 años, N años de electrónicos. Y claro, hay un proceso, porque este es un resultado, en el cual los jóvenes ya no se preguntan nada, lo cual es terrible, como creo que sí les he planteado. Pero claro, uno debe preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué es que la educación no asume los temas centrales de nuestras vidas? ¿Y por qué es que no solo la educación, pero también la educación educa, o sea, entre comillas, ¿no? La educación transmite cosas. Los electrónicos también transmiten cosas, no es que son neutros, aquí no hay neutralidad. Transmiten patrones culturales, patrones de comportamiento, formas de relacionamiento social, más aún ahora. O sea, aquí no hay neutralidad, ya ven, por ningún lado. Ni la televisión es neutra, ni los electrónicos son neutros. Nada. Y el proceso este tampoco es neutro. Entonces, ¿por qué diablos pasa lo que pasa con la educación? Claro, hay un proceso natural de evolución, ¿no es cierto? De niños a jóvenes, ya sí hay un proceso natural ahí, pero no solo hay ese proceso natural, hay un proceso social también, que es este proceso educativo. Y claro, la escuela, el colegio, la universidad, ¿qué buscan? Homogenizar, de entrada, primerito, homogenizar. Están en contra, en general, del pensamiento crítico y creativo, pese a las declaraciones que suelen hacer. Porque ustedes ven la misión, la visión de la Politécnica, lo primero que dice es que quiere desarrollar pensamiento crítico, ni sé qué, ni sé qué, ni sé qué. Pero la práctica, cuando cogen y mandan 100.000 ecuaciones diferenciales, ni sé qué, ni sé qué, o sea. Porque claro, no interesa tener gente creativa ni gente crítica. Lo que finalmente interesa es tener fuerza de trabajo barata, abaratada, y mejor aún, sumisa. Entonces, fuerza de trabajo sumisa, no necesitamos gente crítica, pues, obvio. Y claro, la Politécnica completa y culmina ese proceso, porque la Politécnica es parte del sistema educativo, no es que está en Marte, es parte del sistema educativo. Entonces, hay toda una lógica que marca el conjunto del sistema educativo y que esa lógica nunca fue abordada ni ha sido abordada, excepto por los sectores críticos de maestros, de maestros secundarios, quiero decir, de estudiantes secundarios, de estudiantes universitarios y de profesores de la universidad, pero el sector crítico. Pero la mayoría, aquí en esta universidad y en otras también, no se plantean estos temas. No, ¿para qué? Estos temas de que hay que hacer es teórico, supuestamente, ¿no? Sacar buenos ingenieros y puntos, es lo que único que interesa. ¿Mm? O sea, ustedes son seres humanos. Todos somos seres humanos. Entonces, la Politécnica debería plantearse eso, que está trabajando con seres humanos, no está trabajando con robotcitos ni con animalitos a ser domesticados ni con robotcitos de ser programados, sino con seres humanos. ¿Y por qué además la escuela, el colegio y la universidad hacen todo este proceso? Porque no se requiere gente para pensar, por ejemplo. Porque claro, si yo pienso un poco, llego a trabajar donde me he vinculado y veo y observo y soy un ingeniero, ni sé qué, a lo mejor se me ocurre plantear. Vea, este proceso va del módulo A al módulo B, del B al C, del C al D. ¿No será, quizás, digo yo, no sé, de pronto funcionar del A al C, del C al B y del B al D? El jefe de ustedes va a quedar viendo de arriba para abajo y va a decir, a ver, ubícate. Primero, a ti te estoy contratando porque pongas a andar esa máquina que está ahí en la esquina. Y es tu trabajo. Yo no necesito que pienses nada. O sea, aquí ya las cosas están establecidas. Además, vos acabas de llegar hace 15 días y ya quieres cambiar todo. No. Y además no te estoy contratando para nada de eso, sino para que muevas esa máquina. Punto.
Pero si uno piensa, no solo se va a quedar en ver el proceso de producción y todo lo demás, que sí, que es importante, sino que a lo mejor va a ir más allá, porque si uno piensa va a decir, a ver. Y después de un par de años, 3 años, camellando ahí, va a decir, bueno, a ver, aquí quienes trabajamos incluso con horas extras, nos llaman a veces un sábado y todo eso, somos nosotros, digamos, los 100 camelladores que hay aquí. Nosotros somos los que generamos la riqueza y las utilidades de esta empresa. ¿Cómo se distribuyen las utilidades anualmente? Pues 15% para el conjunto de los 100 trabajadores y el 85% para los propietarios. Propietarios que muchas veces ni siquiera trabajan, son accionistas nomás. Están viviendo en Miami, qué sé yo, o en el Caribe, dándose la gran vida. Pues si los manes no trabajan, pues sí, quienes generan las utilidades somos nosotros. No, pues así está, es la ley. Pero claro, si uno piensa, se va a plantear esas preguntas, pues, lógicamente. Entonces ya ven, no se necesita gente que piense. No se requiere gente que sea creativa. ¿Por qué? Por las condiciones de dependencia y atraso pues, del Ecuador. Vean ustedes. La gran industria ecuatoriana o es directamente subsidiaria de una transnacional o compra los paquetes tecnológicos. Entonces, mucha creatividad no se requiere, pues, ¿no? Es decir, mucho ejercicio de ingeniería, o sea, así, no más. Por las condiciones en las que estamos viviendo. Si este es un país, claro, si este es un país fundamentalmente primario exportador, ¿qué desarrollo tecnológico? ¿Qué desarrollo científico? Si los 3 productos de exportación más importantes del Ecuador que cubren los 2/3 de las exportaciones son petróleo, banano, camarón, ni siquiera en aumento en algo más, las flores, no es tanto pero los enlatados, ya, de pescado, de atún. Para enlatar atún, ustedes saben, hay que trocear el atún y se le mete en una lata y ya. Tampoco se necesita mucha tecnología ni mucha ciencia para hacer eso. Y ya, pues ese es el Ecuador. Y el Correa nos decía como gran cosa, hay que ir a la minería, que la minería es seguir haciendo lo mismo, seguir siendo, tener la especialización primaria exportadora que nos tiene atados a donde estamos, es decir, a la periferia del capitalismo. Ya ven que estas condiciones generales de la situación del Ecuador en el mundo tienen que ver y mucho con lo que va a ser la vida de ustedes. O sea, no es que el mundo está allá lejos, abstracto. No, el mundo está acá adentro, porque las relaciones de dependencia no son del Ecuador para afuerita, sino que se reproducen hacia adentro. Y ya ven de qué manera. O sea, el desarrollo tecnológico, en el caso específico de ustedes, puede ser una locura lo que se planteó, una locura cara además lo que se planteó el Correa, pues eso del Yachay. O sea, crear el Silicon Valley ecuatoriano cuando no hay industria que demande eso. O sea, es poner la carreta delante de los bueyes. Lo primero es que hay que tener un cierto desarrollo industrial que demande, ¿no es cierto? Y por lo tanto que le dé viabilidad histórica, que le dé una viabilidad de largo plazo a la investigación científico-tecnológica. Si no es una cosa en el aire. Y esa demanda social no existe, porque la burguesía ecuatoriana está bien como está, es decir, como asociada subordinada al capital transnacional. ¿Y esto qué es? Y este es el país que tenemos. Y no es difícil darse cuenta. Vean ustedes cuáles son los rubros de exportación. Y ya, pues, hay que poner abajo el EQQD nomás. O sea, la especialización primaria exportadora nos ata a esa situación. Entonces, ya ven, no se necesita gente creativa. Gente solidaria, menos todavía. Si el primer día de trabajo llego a la empresa y me encuentro con que los camelladores están laborando en un ambiente polucionado con partículas que están suspendidas ahí en el aire, si yo soy solidario humanamente nomás con los camelladores, le voy a decir, ¿no es cierto?, a mi jefe,
con cuidado, porque yo sé que hay que tener cuidado con estas cosas. Voy a decir, ¿no será quizás, tal vez, ¿no es cierto?, de comprar, aunque sea esas mascarillas antes de la pandemia, por supuesto, estoy hablando, esas mascarillas de $1, aunque sea, pues, ¿no? Ponerlas acá camellador. ¿Qué ves de ustedes de entrada? Le va a decir, a ver, ubícate, a ti no te contraté para que me digas nada de estas cosas, sino para que pongas a caminar esa máquina, punto. Es tu trabajo. Y segundo, que no sabes, una mascarilla, digamos, vale $1, 50 centavos, como son 100, hay que comprar las 100, y como duran, no sé, extendiéndoles la duración, una semana, no sé cuánto, chuta, no hay cómo. Cuesta, aumentan los costos de producción. Pues ustedes van a decir, pero se van a enfermar. Bueno, si se enferman, ¿qué no sabes en qué país vives? A ver, ¿qué no te enseñaron en la universidad? Sí, te han hecho buen ingeniero, pero no estás ubicado en qué país vives, pues. Y eso es terrible. Yo te voy a decir, el empresario, el jefe de ustedes. Verás, y les sacará los datos, les pondrá el grafiquito respectivo y les dirá, mira, desempleo más subempleo. En el Ecuador, antes de la pandemia, hasta antesito de la pandemia, apenas el 38% de la población económicamente activa tenía lo que se llama empleo pleno, o sea, empleo formal, con todas las de ley, con seguridad social, etc. 38% de la población económicamente activa. Ahí nomás ya se darán cuenta que 100 menos 38, o sea, más o menos el 60%, no tenía empleo pleno. ¿Qué significa? Que está en el desempleo subempleo. O sea, este país, la estructura económica, porque cuando ya es del 60%, ya no es que es la opción individual, ni es que con lo que saben salir a ustedes a veces, es la estructura económica, el 60% de subempleo y desempleo, no es porque sí, pues, y estamos hablando antes de la pandemia. Por supuesto, la pandemia disparó esto. Antes de la pandemia estaba así. Pueden ir a ver los datos del INEC y van a encontrar eso. ¿Qué significa? Que el capitalismo periférico que nosotros sufrimos es tan de mala, ¿no es cierto?, tan de última, que ni siquiera integra a la población para explotarla. Están fuera del sistema económico, definitivamente están en el desempleo, o están con un pie dentro, un pie afuera, en el subempleo. Entonces, por eso es que hay tanto informal, por eso, o sea, tienen que inventarse el trabajo, porque no hay trabajo. Y es un montón, son ejércitos de personas que sobreviven a ese nivel. Entonces, claro, el rato que el jefe de ustedes les va a decir, mira, esta es la situación real de este país. Entonces, si alguno de los camelladores se enferma, bueno, yo lo lamentaré, pero a lo mejor si que se enferma tiene de 40 años para arriba, con el sueldo que yo le estoy pagando a él, a lo mejor hasta puedo contratar 2 jovencitos que además van a ser más productivos, porque son más jóvenes. Ya pues, ya ven, hablándoles desde el punto de vista estrictamente económico, no nomás. Peor si es que a ustedes se les ocurre mencionar la palabra organización, que ese sí es el peor pecado. Porque claro, en estas condiciones, a alguno de ustedes se le puede ocurrir, Simón, frente a esta situación, yo también soy camellador y a lo mejor lo que debemos hacer es organizarnos. Chuta, si alguien le va con el chisme al jefe de ustedes, el jefe de ustedes va a coger inmediatamente, les va a sentar, les va a hacer un discurso como este, les va a decir, mira, yo te he dado trabajo, ¿y vos cómo me pagas? Vienes, en esto que era una familia, vienes a meter la cizaña. No. Así que te vas. ¿Sí ven? O sea, el sistema educativo funciona como funciona, no porque sí, no porque esté en el aire, sino porque hay relaciones e intereses que apuntan en ese sentido. Que eso es lo que requieren. Pero eso no solo pasa aquí, eso también pasa en el mundo desarrollado. Yo les suelo recomendar muy fuertemente que se vean la película que está ahí mencionada, que se llama The Wall, que es hecha por un grupo de rock clásico inglés que se llama Pink Floyd. Y claro, con música chévere, con dibujos animados.
plantea más o menos lo mismo. Los guaguas están entrando así diversos, distintos por un lado de la escuela y salen por el otro lado así marchando al unísono, toditos homogenizados, etc. O sea, no solo pasa en el Ecuador tercermundista, pasa en las Inglaterras primermundistas. Es decir, esto es un fenómeno de esas características, no solo pasa aquí. ¿Por qué? Porque la educación finalmente atiende al interés de los usuarios del producto del sistema educativo, es decir, ¿quiénes van a usar el producto de ustedes? Su fuerza de trabajo calificada. Son los propietarios de los medios de producción. Esos son los que van a usar. Entonces, la educación atiende ese interés, centralmente, no únicamente, pero sí centralmente. Entonces, la Politécnica está insertada en una lógica que va más allá incluso de la Politécnica, por supuesto. Sino que ustedes no suelen discutir estas cosas, ni suelen ponerse a pensar en estas cosas. O sea, piensan que, chicas, en buenos ingenieros resuelven el mundo. Yo digo, ni siquiera su mundo particular resuelven de esa manera. Hay que tener unas perspectivas más amplias, más estratégicas, etcétera, ¿no? Entonces, la educación funciona como funciona porque hay poderosos intereses que van en ese sentido. Claro, sin embargo, existe ese enorme aparato burocrático, esa rueda gigante que nos apabulla, que expresa un interés hegemónico, dominante, etcétera. Sí, claro que existe. Pero siempre es posible construir opciones distintas, pues. O sea, siempre, si bien existe esa lógica, que es la lógica dominante, es posible y necesario, ya se van dando cuenta, plantearse las cosas de otra manera. Y eso comienza por el mismo abordaje de qué es la educación, ya ven que sí, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, etc. Es decir, plantearse una educación de calidad, de buen nivel, con relaciones democráticas, horizontales, etc. Es decir, no solo sufrir la educación, sino plantearse que construir opciones distintas. Y claro, eso no solo depende de los profesores, sino también depende de nosotros, en ese sentido, de ustedes, los estudiantes. Es decir, primerito, antes que nada, reivindicar la humanidad. Nosotros somos seres humanos, no somos robotcitos ni animalitos, somos seres humanos. Y claro, a partir de eso debemos proponer, construir otras prácticas distintas que superen estos intereses que mediatizan, ¿no es cierto?, el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Y claro, a veces puede tener sus niveles de riesgo, etcétera, y yo sé perfectamente, pero hay que hacerlo, pues, o sea, ¿y quién les ha dicho que la vida no son riesgos? La vida, vivir, es asumir riesgos. Olvídense. O no es que cuando están solos, así con la chica o el pelado, de pronto están en la casa de ella, los papás de ella salen un rato, ustedes dicen, a ver, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿No es cierto? ¿Se corren el riesgo? Seguro que se corren el riesgo. Ya ven, vivir es tomar riesgos. Es imposible no tomar riesgos. Y en este tema también. Y claro, si nosotros nos horrorizamos con lo que pasa en la política, con los corruptos y todo lo demás, Juan Montalvo ya dijo hace más de un siglo, ustedes saben, si es que la gente decente se ausenta de la esfera política, ¿qué va a pasar? La política se convierte en un lupanar, o sea, en un prostíbulo. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Si nosotros dejamos que las cosas, lo que debe ser el bien común, lo manejen corruptos, gente dañada, gente loca que está obsesionada por el poder, qué sé yo, también es nuestra responsabilidad, pues, habernos hecho a un lado y mirar para otro lado. No, pues, sí, también nosotros tenemos que asumir una posición distinta. Muy bien. Quinto capítulo, plan de vida. Esto es una dinámica que requiere que
ustedes hagan lo siguiente. O sea, el plan de vida es una proyección de ustedes de ahorita para adelante, que es lo que quieren construir, hacer en su vida. Van a hacer lo siguiente. Bueno, siéntense lo más cómodo que puedan, traten de relajarse, cierren los ojos. Háganlo, o sea, háganlo, porque es un ejercicio interesante. Visualícense a ustedes caminando en un pasto grande, verde, con flores muy hermosas. Caminan y caminan y a lo lejos ven una casa. Al acercarse, observan una multitud. Esas personas entran a un salón. Allí rodean a algo, es lo que ustedes perciben así a lo lejos. Entonces, obviamente tienen que acercarse más para ver qué está sucediendo. Caminan y ven que en el centro de este salón está un ataúd. Para ver más detalles hay que acercarse más. Y al acercarse más, ven que en el ataúd están ustedes mismos. O sea, estamos asistiendo a nuestro velatorio. De la multitud sale, por ejemplo, mi papá, el papá de ustedes, o la mamá, o el jefe. Y claro, hacen un discurso sobre el muerto. Toman la palabra y dicen, él fue un buen hijo, un buen trabajador, siempre nos hacía caso, siempre fue cumplido, fue bueno, cumplía las cosas, los trabajos los llevaba con eficiencia, con solvencia, siempre estuvieron pendientes de nosotros, los padres, de lo que nosotros planteábamos, de nuestras opiniones, fueron muy cumplidos. O a lo mejor dicen lo contrario. Él, ella, nunca se acordó de nosotros. No nos tuvo en cuenta. Nunca nos asistió en nuestras necesidades, etc. Luego pasa al frente un hermano o hermana, un compañero o compañera de trabajo, de estudios, es decir, alguien con quien tenemos el mismo nivel jerárquico. Y dice, él o ella siempre fue colaboradora, estuvo pendiente de nosotros, nos acolitaba, nos ayudaba con lo que podía, no era egoísta, es con lo que él sabía, siempre estaba compartiendo. En fin, fue una buena persona, una persona solidaria. O a lo mejor dice lo contrario. Nunca, jamás nos acolitó, solo vivía para él. Él era su mundo. No, nunca, jamás compartió. Luego pasa al frente un hijo, o un empleado, un subordinado, es decir, alguien con quien tenemos una relación de preeminencia. Y asimismo hace un discurso recordatorio, dice, él o ella era bien chévere, como padre, como madre, siempre estuvo pendiente de mí en todos los momentos, desde mi nacimiento, las enfermedades, de mi crianza, o en el trabajo desde que comencé, en mi desarrollo laboral, siempre fue un soporte y una ayuda imprescindible. En fin, alguien inolvidable que marcó mi vida para siempre. O a lo mejor dice lo inverso. Nunca se hizo presente, nunca estuvo conmigo,
se descuidó totalmente, no me tuvo en su vida. Ya, pues abran los ojos. A partir de esto, que es un ejercicio, como ven, interesante de situarse al final de la vida y mirar hacia atrás para ver qué se ha construido, plantéense ustedes un plan de vida. Es decir, un proyecto de qué es lo que quieren conseguir en la vida. Una razón para existir, un para qué de la existencia. Eso lo van a redactar y me van a entregar de aquí a 15 días. Como ven, es un ejercicio de interiorización. Y por eso sería bueno que efectivamente lo hagan. Porque además, esto es necesario hacer siempre. Es decir, muchas veces nosotros vivimos, y claro, estamos ocupadísimos, etcétera, y no nos podemos a pensar en el largo plazo. Y todos tenemos un largo plazo. No es que si toda la vida vamos a hacer de 20 años. Pues, no, eso no va a pasar. Entonces, hay que pensarse en el largo plazo también. No solo, pero sí también. Y tener, en definitiva, un proyecto estratégico, ¿no? ¿Qué quiero hacer yo de mi vida? Y cada cierto tiempo ir viendo si estoy caminando en ese sentido, a lo mejor me estoy yendo para otro lado. Y poder hacer las rectificaciones que sean del caso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es un planteamiento, un ejercicio de ese tipo. Entonces, como les digo, esto es para después de 15 días. Es decir, ahorita tienen como 3 cosas. Uno, leer los 2 capítulos que están mencionados, que por cierto están en el aula virtual, que como les decía, a ver, ¿dónde está el aula virtual? ¿Está aquí? No, este no es. ¿Dónde está el aula virtual? Ya se me perdió. A ver, déjenme ver. Entonces, a ver. Está en el aula virtual ese libro, en donde dice la unidad 1. Al inicio está el PEA, el sílabo, etcétera, y después está la unidad 1. Entonces, vamos a ver cómo compartir aquello. ¿Quién me está dejando? Ah, ya me dejó. Entonces ahí tienen ustedes. Ese es el inicio donde estaba, ustedes recordarán, el link, el PEA y el sílabo. Y la unidad 1, ahí está, aquí. Apuntes introductorios de la crítica de la economía política. Ahí, este es el libro. Perdón, este es un folleto de apuntes de clase, en definitiva. Bájense, imprímanle, ténganle al lado, porque eso va a ser la base de las clases y les va a servir tenerle porque claro, ahí está lo básico, pero no está todo. Entonces, para que ustedes vayan complementando los apuntes. Y esta es la lectura, la introducción al marxismo. Ese es un libro de un economista belga que se llamó Ernst Mandel, y ahí plantea una introducción. Entonces, es bastante didáctico, tiene algunos ejemplos interesantes, no es tan actual, pero digamos, no maneja los datos actuales, pero igual es útil en el sentido de que es muy didáctico. Entonces, eso, digamos, es el gran atributo que tiene esto, ese texto. Entonces, van a leerse esos 2 capítulos que estaban mencionados, de la pequeña producción mercantil al modo de producción capitalista y de la economía capitalista. Deben 8, se leen esos 2 capítulos y traen las preguntas. Solo las preguntas. No vienen a dar un examen, una prueba. Traen las preguntas. Entonces, tienen las preguntas de esos 2 capítulos. Tienen lo de los periódicos, que ahorita mismo vamos a ver cómo procesamos, y tienen lo del este plan de vida que traen de aquí a 15 días. ¿Ya? Y lo de los
para lo de los periódicos, yo necesitaría que alguien de ustedes constituya un grupo de WhatsApp. ¿Quién quiere ser? Voluntariamente. Claro, yo le voy a tener en cuenta, por supuesto, porque es que me trabajito de todas maneras. ¿Quién quiere ser el eje? Yo, profe. Gabriel. Ya, chévere. Entonces, Gabriel Betancourt, ponles en el chat las señas para que se conecten contigo, para armar el grupo de WhatsApp. Y te quedas un ratito después para ver cómo va a funcionar. Inicialmente con lo de los periódicos le van a pasar a Gabriel, él va a acumular, ¿no es cierto?, lo de los periódicos. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, Gabriel, por favor, manda por el chat la conexión. Sí, ahorita les mando. Ya, chévere. Profe, disculpe, una pregunta. Claro. Ya. En esa parte de plan de vida, o sea, habría que redactar y sin imágenes o algún... Como tú quieras. Porque al final, por último, no me cuentas a mí todo, pero algo me cuentas. Pero es interesante sistematizar, ¿no es cierto? O sea, ponerle en blanco y negro lo que uno cree que es lo que debe hacerse. Ahí está el link que manda Gabriel, entonces, por favor, todos se conectan a él. Y al final, Gabriel, te quedas un minuto para coordinar conmigo ya cómo vamos a funcionar. A él le pasan lo de los periódicos. ¿Ya? Entonces, como vieron, aquí en el aula virtual están estos dos textos y ahorita comenzaríamos a hacer algo ya de las clases mismas, o sea, la materia misma. Como ven, ahí tienen los apuntes introductorios a la crítica de la economía política. Ese es el texto que tienen que manejar. Como les digo, esto es útil que se impriman porque son apuntes de clase. Y ustedes pueden irles complementando con lo que crean necesario de complementar, ¿no es cierto? Entonces, ya. Como ven, comenzamos con el objeto de las ciencias sociales. Las ciencias sociales tienen como objeto el estudio de la sociedad como totalidad estructurada, es decir, con un sentido y con leyes cognoscibles. O sea, la sociedad no es un todo caótico, sino es una totalidad que tiene una estructura, que tiene por lo tanto sentido, y que tiene por lo tanto leyes, y que esas leyes son cognoscibles. Eso nos remite, por supuesto, al proceso de conocimiento, es decir, de entrada, ¿qué es la realidad? La realidad, como está dicho ahí, es la unidad contradictoria entre la apariencia y la esencia, entre el fenómeno y la ley del fenómeno. A ver, conocer, por lo tanto, es aprehender, o sea, con H en la mitad, incorporar a la conciencia, ¿no es cierto?, las regularidades, las leyes, las relaciones que se encuentran en la realidad. Visto desde otro ángulo, conocer es crear un objeto teórico que recrea el objeto real. Y ese proceso de producción de un objeto teórico que reproduce el objeto real es un proceso que se da al mismo tiempo. O sea, el proceso de conocimiento es un proceso doble, si le ven desde ese ángulo, de creación de un objeto teórico y de reproducción, por lo tanto, del objeto real. Por lo tanto, conocer, uno, no es asimilar todos los datos, porque eso primero es imposible. Hoy mismo, este rato, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos en nuestra cabeza ni en nuestra conciencia todo lo que nos está rodeando y todos los fenómenos físicos que nos rodean. O sea, esto de que nos llegue una pantalla, detrás de ahí una transmisión de
de telecomunicaciones, inevitablemente, unos programas. Nosotros no estamos conscientes de todo eso al mismo tiempo, y que yo estoy sentado en una silla, ni sé qué, que hay una suma de fuerzas que impide que yo me caiga, ni sé qué, ni sé qué, ni sé qué. Sí, imagínense lo que sería estar consciente de todos los fenómenos que nos rodean. Eso es imposible. Nos volveríamos locos, además. Entonces, no es, por lo tanto, el conocimiento no es tan abarcativo que comprenda todo. No. Cuando hablamos de una totalidad estructural, no estamos hablando de una sumatoria de todos los hechos, porque eso es imposible. Cuando hablamos de una totalidad estructural, tampoco estamos diciendo que, que los hechos nos describen por sí mismo la realidad. No, porque los datos, ¿no es cierto?, que reflejan esos hechos, los datos son construcciones teóricas también. No es que están los datos ahí regados en la realidad y que hay que irlos a coger, ¿no? Por ejemplo, si yo, en un tema que ustedes mencionaron de pasada, si yo quiero saber su opinión política de los candidatos, ni sé qué, les formulo preguntas, hago una encuesta, ¿no es cierto? La forma de estructurar las preguntas, yo quiero ser lo más neutro posible, pero es imposible que yo sea neutro. O sea, en las ciencias sociales es absolutamente imposible, porque yo soy parte de la realidad que voy a estudiar. Entonces, yo no soy neutro. Entonces, desde cómo redacto las preguntas, por más que yo quiera evitarlo, siempre hay un sesgo. No hay neutralidad. Porque yo veo el mundo desde una situación específica, desde un lugar, entre comillas, ¿no? Desde un lugar social, desde un lugar en la estructura económica. Desde ahí veo el mundo. Y no desde otro lugar. No estoy en otro lugar, dentro de la estructura económica y de la estructura social. Estoy mirando el mundo desde donde estoy, socioeconómicamente hablando. Y por lo tanto tengo incorporados unos esquemas teóricos con los cuales yo me manejo, para bien, para mal. O sea, existe una teoría ahí detrás, una concepción de qué es la sociedad, cómo está estructurada, ni siquiera, existe. Nadie vive sin eso. Por más que sea ¿cómo se dice? Por más que no sea estructurada, por más que no sea consciente, pero existe. Hemos asimilado lo que hemos asimilado y desde ahí miramos el mundo. Y por lo tanto, cuando formulamos preguntas desde ahí, desde nuestra ubicación. Por más que yo conscientemente trate de evitar sesgos, siempre hay una marca y inevitablemente. Ya, les tomo la encuesta. Y ustedes también contestan esa encuesta desde su ubicación, desde sus parámetros, desde su ubicación socioeconómica, etcétera. Desde ahí contestan las preguntas. Luego cojo todas las encuestas y les sistematizo. ¿Y les sistematizo con qué? Con herramientas de estadística. Es decir, igual, desde unos esquemas, ¿no es cierto?, que pueden ser todos los científicos que ustedes quieran, pero finalmente son esquemas mentales sistematizados, pero son. Y desde ahí sistematizo las cosas. Y finalmente tengo las respuestas y elaboro una interpretación de esas respuestas. ¿Ya ven? O sea, esto no hay cómo evitar los sesgos en los datos. O sea, los datos son creaciones intersubjetivas, si quieren, para ponerle más claramente. No solo subjetivas, sino intersubjetivas, de ustedes a mí, de mí a ustedes. Porque ustedes se manejan unos esquemas teóricos, yo me manejo los mismos o parecidos u otros esquemas teóricos, pero todos nos manejamos esquemas teóricos. Y así vivimos. Entonces, es imposible eludir eso. Y desde ahí yo interpreto el mundo y interpreto la encuesta. Incluso formulo las preguntas. Entonces, ya ven, en la elaboración de datos no es neutra. O sea, hay todos estos cruces, inevitablemente. Y por eso mismo, conocer no puede ser coger esos datos y contentarme con ellos. No, pues, porque los datos mismos implican todos estos procedimientos, estos procesos. Entonces,
ni todos los datos, todos los hechos, porque es imposible, ni la asimilación de los hechos aislados, sino entender esos hechos como parte interactuante en la totalidad. Ubicar los datos en ese universo teórico, finalmente. Eso es conocer. Y además, en esa medida, los datos se vuelven significativos. Pero no solo hacer estas cosas, sino conscientemente hacer, porque es inevitable. Así mismo funciona esto. O sea, no hay ciencia pura, quiero decir. Ni siquiera en las ciencias naturales, ni siquiera ahí. Ahí también hay interpretaciones y debates y broncas y problemas. Ni siquiera en las ciencias naturales. Peor en las ciencias sociales. Mucho más claramente, quiero decir, en las ciencias sociales. Entonces ya ven. Por eso les decía, el proceso de conocimiento es la producción de un objeto teórico que reproduce el objeto real. Y en eso es lo que estamos, en definitiva. Ya. Porque si no, o sea, eh, mm, pretender que hay una distancia, que no hay, una distancia entre la apariencia y la esencia, es bastante fácil de rebatir. ¿Cómo? Prendiendo el foco de la habitación. Y ahorita estoy un poco lejos del interruptor, si no les prendería para que se den cuenta que es bastante fácil rebatir. Es decir, o les prendo, mejor para que vean. Miren el brillo del foco y con qué se encuentra. Con que, claro, con eso, ¿no? Que los focos brillan. Pero mirando yo que los focos brillan, yo no puedo explicar así porque miro el fenómeno. O sea, solo veo el fenómeno, pero no puedo explicarlo. No puedo explicar la ley del fenómeno. Porque mirando que brillan los focos, yo no sé pues, cuáles son los procesos físico-químicos incluso que hay detrás. Hay que estudiar, ¿no es cierto?, algunos semestres, física, matemáticas, ciencia de los materiales, teoría electromagnética. Y después de todo eso, y eso quizás, porque la teoría electromagnética es bien abstracta, quizás puede explicar la ley de ese fenómeno. Entonces, no es que es inmediato, no es que alzando a ver, veo el brillo del foco y ya entiendo la esencia que está detrás. No, no es así. Es justo porque hay esa distancia entre la apariencia y la esencia que la ciencia es necesaria. Porque si coincidirían, la ciencia sería irrelevante, innecesaria. Entonces ya ven, en las ciencias naturales hay eso, y en las ciencias sociales con mayor razón. Pero eso vamos a ver la próxima clase. Por lo pronto vamos a quedar ahí. Como ven, sí es necesario que ustedes tengan a la mano estos apuntes para que vayan justo complementándoles. Y hasta ahí llegamos. Por favor, Gabriel, quédate un ratito para ponernos nosotros de acuerdo. Ya les dije a ustedes le mandan a Gabriel esta parte de los periódicos, con él vamos a coordinar cómo hacemos. Ya deben haberse coordinado en el chat, o sea, para formar el grupo de WhatsApp. Y ese va a ser nuestro mecanismo de contacto emergente, necesario a veces, porque hay un problema con las aulas virtuales, ahí se suelen mandar correos masivos, pero ahorita eso no está funcionando. Yo ya reporté, pero no sé si ya lograron componer ese tema. En todo caso, con el grupo de WhatsApp ahí podemos interactuar. Ya, pues entonces, muchas gracias. Hasta luego, profe. Estaremos viendo. Hasta luego, profe. Ya nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Que le Hasta vaya bien. luego. Chau, chau. Hasta luego, profe.
¿Ustedes quieren conversar conmigo? Los que todavía están. O ya no están. Y por eso mismo asoman. A ver, Gabriel. Ya, profe. Apúntate mi teléfono. Es el 0996 Ya. 078 Ya. 009. Entonces ahí me mandas si es que hay algún problema, alguna inquietud, etcétera. A través de ese mecanismo nos coordinamos. Uno es. Le confirmo el número, era 099-607-8009. Sí, 209. Ya. Ya. Entonces, ese, digamos, nos comunicamos así. ¿Cómo das tratamiento a esto de los periódicos? Bueno, tú escoge. Calificas sobre 10 o calificas en tres niveles. Bien, más o menos, y nada. Sí, porque algunos a lo mejor no te hacen llegar nada, entonces nada. Entonces, bien cuando está completo. Más o menos si falta algo, qué sé yo. Y nada, sí, bueno, ni siquiera te entregaron. Ya, digamos, esos tres niveles. O si quieres de 0 a 10, que eso te da más posibilidad de variar, ¿no es cierto?, la calificación. Pero eso, digamos, queda a tu criterio. Entonces, tus recetas, es preferible que vayas haciendo cada semana, porque si no se te va a acumular. Entonces, recetas, haces esta valoración y les pones en un Excel, en una cosa así, ¿no es cierto? Yo te puedo mandar la lista y ahí puedes, en base a la lista, pues armas el Excel y ya tienes como para poder hacer este trabajito. Como es, claro, un trabajo extra y todo lo demás, yo te voy a reconocer, por supuesto, la colaboración en cuanto al, tanto por el lado del grupo de WhatsApp como por este lado de los trabajos estos de las noticias, en definitiva, ¿no es cierto? El periódico. Y creo que eso sería, ¿no es cierto? No se me ocurre otra cosa más. Ya, listo, profe. Pero usted, ¿cuál le facilita más para después ya pasar notas? ¿La escala cualitativa que me dice o ya un puntaje establecido? Bueno, si pones la escala cualitativa, a la final yo le transformo en 2, 1 y 0. O sea, igual queda Ya. en números. Pero si escoges del 0 a 10, tal vez es más fácil para mí, ¿no? Ok, si ya sacamos un promedio global, que claro, como es de semana en semana, al final serán unas 8 semanas, entonces ahí se saca un promedio global y ya, esa es la nota de esta parte que tendrían los compañeros y compañeras. Ya, listo. Ya, chévere. Entonces, si no tienes ninguna otra pregunta, No, profe, eso sería todo entonces. Hasta la próxima clase. ya pues, nos vemos. Tengan buen fin de Hasta semana. luego, profe. Chao, Igualmente, profe, hasta luego. chao, chao.